34. Miércoles 26 de noviembre. Por fin he visto una aurora boreal. Y ahí sigue, al otro lado de la ventana, moviéndose en el cielo sin parar, creciendo y encogiéndose, haciéndose más brillante de repente, completamente imprevisible, al menos imprevisible para mí, que es la primera que veo. Pero no es lo mismo verla desde aquí dentro que estando fuera al aire libre, pudiendo mirar completamente hacia arriba, sintiendo el frío en la cara y rodeada de nieve. Me habían contado que podía aparecer en cualquier momento, que llevábamos un par de meses en época de auroras y que ya se habían visto varias, pero yo me las había perdido. Debe de ser que se me olvida mirar por la ventana cuando es de noche. Así que el domingo le dije a Gunnar que si se acordaba, me avisase cuando viese la próxima. No ha tardado mucho en llamarme para decirme que abriese la puerta de la cabaña y mirase al cielo. Lo menos he estado 2 horas ahí fuera viendo la aurora, pero al final ha podido más el frío que la novedad. Me he metido para adentro y lo primero que he hecho es poner a calentar la sauna. Puedo seguir viéndola desde ahí dentro, al calor, aprovechando que la ventana de la sauna es la más grande de la casa, que ocupa casi toda la pared. Me puedo tumbar en el suelo con la cabeza pegada a la ventana y será casi como estar al aire libre. Fuera también he estado tumbada un buen rato en el suelo, sobre una piel de reno. Me lo dijo Niklas nada más llegar a la cabaña en junio, que la alfombra del salón tenía más usos que ser la alfombra del salón. Era una piel de reno que podía sacar fuera y poner encima de la nieve si quería sentarme a tomar el aire, o tumbarme para ver las auroras boreales cuando llegase la temporada. De todas maneras, aunque la piel de reno aísla muy bien de la nieve, lo de estar quieta a menos 15 grados la verdad es que no lo llevo del todo bien. Para aguantar un rato más he estado moviéndome un poco. Me he puesto las raquetas de nieve y me he ido a dar un paseo. Y aunque la aurora ilumina un poco, he ido con la linterna para no llevarme sustos. Pero de vez en cuando apagaba la linterna y me quedaba quieta mirando el cielo, a la zona del cielo por donde aparecía la aurora, que es como si tirase de mí en esa dirección, como un imán. Y ha sido una lucha. Por un lado la aurora me pedía que siguiese caminando, y por otro lado el frío, que me decía que ya estaba bien de aventuras y que me volviese a la cabaña. Para regresar he seguido las huellas de mis propios pasos en la nieve, y menos mal, si no habría sido imposible. Aún así, aunque estaba ya regresando y con frío, seguía parándome cada 2 por 3 para apagar la linterna y mirar al cielo otro poco más. Y en una de estas he oído un ruido muy cerca. No sé el qué, pero algo tiene que haber sido. Un animal, o a lo mejor simplemente un montón de nieve cayéndose de un árbol. El caso es que me he imaginado de todo, y no me he atrevido ni a encender la linterna ni a moverme. He estado quieta como mínimo 5 minutos, que se me han hecho eternos, intentando oír algún que otro ruido. Y claro, de intentarlo pues pasa que al final cualquier cosa se convierte en un ruido. Por pensar, he pensado hasta en los troles. A ver, ahora mismo, calentita en casa, viendo el fuego en la chimenea con un colacao en las manos y esperando a que esté lista la sauna, pues como que no pienso que haya troles en el bosque. No soy yo de imaginarme ese tipo de cosas, pero hace un rato, ahí fuera, era otra historia. Lo único que se veía era la aurora boreal en el cielo, asomando por encima de las copas de los árboles, y cuando he oído un ruido a mi izquierda, de repente me ha dado por pensar que a lo mejor para los troles las auroras boreales son como la luna llena para los hombres lobo, y que aunque no existan los troles, tal vez sí que existe gente a la que le afectan mucho las auroras boreales, y que salgan a los bosques como poseídos y empiecen a comportarse como troles, que no sé muy bien cómo se comportan los troles, pero no me imagino nada bueno. La culpa de que yo piense en troles la tiene Magda, la novia de Mahmoud, que cuando estuvo aquí el domingo pasado, o fue el domingo anterior, bueno, da igual. El caso es que es la primera vez que venía aquí de visita, y no paraba de decir que menudo atrevimiento vivir aquí yo sola. Si no lo dijo 30 veces, no lo dijo ninguna, que estaba impresionada conmigo, y me enseñó un libro que traía en la mochila. Se llamaba Stalo, o Stale, o algo así. Estaba enganchadísima y no podía parar de leer, y decía que ya había comprobado que el libro se había traducido al inglés, más que nada para que también se lo pudiese leer Mahmoud, que ya empezaba a chapurrear un poco el sueco, pero no lo suficiente como para leerse una novela.
El caso es que en el libro aparecían seres fantásticos, una especie de troles que pueden controlar los pensamientos de la gente y convertirse en animales, y algunos de ellos viven ni más ni menos que por aquí, por la zona donde está mi cabaña. Mira qué casualidad. Así que el oso que vi hace unas semanas, cuando todos los osos deberían estar invernando, a lo mejor se trata de uno de esos seres mágicos convertido en oso. Eso les dije. Entonces Magda me miró muy fijamente con esos ojos verdes almendrados que tiene y me contestó que muy posiblemente. Nos reímos bastante a costa de los troles de Magda, que al final terminó por enfadarse y se sentó en el sofá a seguir leyendo su libro. Nosotros seguimos charlando un buen rato en la mesa de la cocina, Gunnar, Mahmoud y Anki, la madre de Magda, aunque Mahmoud no tardó mucho en cansarse también de nosotros y fue a tumbarse en el sofá pegado a Magda. Anki también nos estuvo hablando de troles y del dios de la lluvia de los samis, mejor dicho, dios de la tormenta, que utiliza el arco iris como un arco desde el que se lanzan flechas para expulsar a los espíritus malignos y a los troles de las tierras de los samis, o algo así fue lo que contó. Pero otra vez volví a darme cuenta de lo limitado que es mi inglés, sobre todo con personas que lo hablan bien y que utilizan palabras muy específicas, como Anki, que había estudiado la carrera entera en Inglaterra, ciencias políticas. Luego empezó un doctorado en Boston, pero en uno de los viajes a Jokkmokk para ver a su familia conoció a Mikkel, su marido, que aunque solo tenía 25 años, ya era quien se hacía cargo de los renos de su familia. Y cambió de planes, tal cual. Dejó el doctorado y se volvió a Jokkmokk, siendo ella misma la primera sorprendida, que siempre se había imaginado haciendo una vida en cualquier lugar del mundo menos en Jokkmokk. No es que no le gustase Jokkmokk, pero estaba tan lejos de todo, tan aislado de los lugares donde de verdad pasan cosas. Pensaba en eso ya con 9 o 10 años, así que la adolescencia se le hizo larguísima. No veía el momento de terminar el instituto e irse. Y eso hizo. El mismo verano que terminó el instituto se fue de au pair a Londres, en el verano de 1982. No llevaba allí ni una semana cuando se anunció el final de la Guerra de las Malvinas, la victoria británica. Y luego, en mitad del verano, se paralizó la ciudad con 2 bombas de Lira. Una de ellas, la de Hyde Park, le pilló lo suficientemente cerca como para oírla. Estaba dando un paseo con las 2 niñas a las que cuidaba y oyó algo demasiado ruidoso como para ser un petardo. Era como estar en el centro del mundo, en el lugar donde pasaban ese tipo de cosas que sus padres y sus vecinos de Jokkmokk solo veían en la televisión. Y no solo asuntos de guerras y bombas, también todas esas calles y monumentos famosos, pubs, conciertos los 7 días de la semana, restaurantes con comida de cualquier parte del mundo, o simplemente el volumen de gente moviéndose por las calles, que parecían manadas de renos. Antes de ir a Londres, la ciudad más grande en la que había estado era Luleå, que no llegaba ni llega a los 100.000 habitantes, así que no había comparación posible. En principio, solo iba a pasar un verano en Londres. Primero un par de meses trabajando hasta que las niñas a las que cuidaba empezasen otra vez el colegio, y luego 15 días libres para conocer mejor la ciudad, o quizás a hacer algún viaje por la zona. Tenía el billete de avión de vuelta, no para volver a vivir a Jokkmokk, pero sí a Suecia. Seguramente se instalaría en Estocolmo o Gotemburgo, buscaría un trabajo y se pondría a pensar si quería estudiar algo en la universidad, pero el caso es que no llegó a coger ese avión. En esos 15 días libres le dio tiempo a conseguir un trabajo en un hotel y gracias a una compañera de trabajo española a encontrar un lugar donde vivir, un piso ocupado en White City, con un grupo de españoles que llevaban ya 3 meses viviendo allí. Aunque ya se le había olvidado, dice que aprendió bastante español en el año que pasó viviendo con ellos, más del inglés que aprendieron algunos de ellos. Eran 5 españoles, 3 chicas y 2 chicos, y luego ella, la sueca, y se puede decir que eran como una familia. Discutían como una familia y resolvían juntos los problemas que iban surgiendo, entre otros el de cómo poder seguir viviendo en la casa una temporada más, o cuándo había que ir buscando la siguiente casa para ocupar. En la casa en la que encontró a Anki aguantaron 4 meses más. Luego se mudaron a una en la que estuvieron 6 meses, y después otra, todas en el mismo barrio. Hubo algunos cambios en la familia.
se fueron 2 de las españolas y entraron a vivir con ellos 2 chicas griegas a las que Anki había conocido en su nuevo trabajo, de camarera en un pub bastante cutre, pero con música en directo casi todos los días. Allí conoció también a un chico de Sheffield que cantaba en uno de los grupos que fueron a tocar al pub. Dieron un concierto que vinieron a ver como máximo 30 personas y al terminar le preguntaron al dueño si se podían quedar a dormir allí, en el suelo. Vamos, que contaban con ello y no tenían otro sitio a donde ir. El dueño les dijo que su pub no era un albergue y que se buscasen la vida, así que terminaron todos en la casa ocupa de Anki. Pasaron allí unos días y Anki se lió con el cantante, un chico de su edad, como máximo tendría 20 años, y cuando se volvieron para Sheffield, ella se fue con ellos en la furgoneta de la banda. Estaba un poco harta del pub y del dueño, y pensó que no le costaría mucho encontrar un trabajo parecido en Sheffield. Se despidió de la familia y se fue a vivir con el cantante del grupo a una casa grande en la que siempre había mucha gente, aunque en el año que estuvo allí nunca fue capaz de averiguar quién vivía allí y quién no, y su novio, el cantante del grupo, aún tenía menos idea. Sheffield no era Londres, y lo de que sería fácil encontrar un trabajo resultó ser bastante ingenuo. Había mucha gente sin empleo, no paraban de cerrarse empresas, la industria del acero desaparecía por momentos y las minas de carbón de la zona despedían a mucha gente y amenazaban con cerrar. Parecía una ciudad deprimida, aunque por otro lado se vivía la vida con mucha intensidad, sobre todo la gente con la que se movía Anki, músicos, artistas, estudiantes, activistas. También le pilló allí el primer año de esa huelga de mineros que luego se alargó más de un año. En la casa en la que vivía se celebraban reuniones de grupos de apoyo y se organizaban actividades para recaudar dinero para ayudar a los mineros y a sus familias. Y en la taza del váter, dentro de la taza, una mañana apareció la cara de Margaret Thatcher dibujada con un rotulador imborrable. Así que la veía varias veces todos los días, en el váter y en las noticias, donde salía constantemente. Otra vez volvía a sentirse metida de lleno en el lugar donde sucedían las cosas que otros veían en la tele, y cuando hablaba con sus padres por teléfono, le daba la impresión de que en Jokkmokk todo seguía exactamente igual que como lo dejó. La única novedad es que su hermano había terminado el instituto y se había mudado a Gällivare a trabajar en las minas de cobre. Habló con él y estaba entusiasmado. En los primeros 6 meses de trabajo, lo único que tenía que hacer era aprender a usar la maquinaria, pero ya desde el primer día le iban a pagar un sueldo de verdad, un sueldo bastante bueno para un chaval de 18 años. Ella haciendo colectas para los mineros en huelga, en una ciudad cuyo nombre sus padres no sabían pronunciar, y su hermano trabajando de minero en Gällivare. ¡Qué cosas! Hasta entonces no se habían parado a pensar en el asunto de las minas, en dónde están situadas, quién trabajaba en ellas y a dónde van a parar los recursos que salen de ahí. Y eso que había crecido en una zona de Suecia con bastantes minas, pero en el instituto no estudiaban esas cosas. Aquel año en Sheffield le marcó mucho. Entre otras cosas fue allí donde decidió que sí, que iba a estudiar en la universidad y que estudiaría ciencias políticas. En principio en la Universidad de Sheffield, donde llegó a matricularse y todo, pero un día se encontró a su querido novio en la cama con otra, vestido de Batman para ser exactos, y ella de Robin. Y después de una semana de drama y visto que Robin también se había mudado a la casa, decidió marcharse de la casa y de Sheffield. Todavía estaba abierto el periodo de matrícula en otras universidades, y no se explica muy bien cómo, pero consiguió plaza en la Universidad de Cambridge y se marchó para allá. Fue como mudarse a otro planeta, de Sheffield a Cambridge. ¿Y por qué hablo yo de todo esto? Ni idea, pero no tiene mucho sentido preguntármelo, porque no tengo que preocuparme por lo que pensará la persona que está escuchándome. La grabadora lo acepta todo mientras tenga batería y espacio en la tarjeta de memoria. Y si empiezo hablando de otra cosa y de repente resulta que estoy hablando de otra, pues muy bien. ¿Por qué no? Hay gente que lo hace constantemente. Mamá, sin ir más lejos, lo hacía, que muchas veces era una locura seguirle el hilo. Y no sé si como reacción a eso o por mi carácter, el caso es que yo siempre he hecho todo lo contrario. Soy muy cuidadosa. Procuro no irme por las ramas y no hablar más de lo necesario. Pero ahora ando desatada. Y qué gusto también poder usar mi propio idioma. Las cosas que me cuentan en inglés, al traducirlas al castellano, paso a sentirlas mucho más cercanas,
como si las entendiese mejor, aunque sea yo misma quien esté haciendo la traducción mientras habla. A lo mejor no es tan malo irse por las ramas de vez en cuando, hablar sin el freno de mano puesto y averiguar a dónde le llevan a una las palabras. Hacerlo a solas con la grabadora me sirve de práctica. Me gusta, aunque últimamente se me pasen los días y a veces incluso las semanas sin grabar nada. Pero cuando me pongo, me sucede cada vez más a menudo que no quiero parar, como ahora, que veo que la sauna está ya a 70 grados y que podría ir metiéndome. Pero no voy a entrar todavía porque me da miedo meter la grabadora dentro, no sea que se estropee por el calor. Y si apago la grabadora, entro y sigo hablando en voz alta dentro de la sauna y al mismo tiempo me tumbo a mirar la aurora boreal. No, me da cosa. Se me haría raro hablar en voz alta si no me estoy grabando. No tardaría ni un minuto en parar de hablar y en ponerme a pensar. Y no es lo mismo hablar en voz alta conmigo misma que pensar. Parece mentira, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo de hablar lo veo como más ordenado, aunque si alguien llevase un rato oyéndome por un agujero en la pared, quizás se preguntase que dónde está ese orden. Pero incluso irme por las ramas y saltar de una cosa a otra es mucho menos caótico que lo que se escucharía si se pudiese poner un altavoz a mis pensamientos cuando estoy en silencio. Hablar es como ir dibujando una línea, y una línea puede ir de un lado para otro, incluso hacer bucles, cruzarse consigo misma. Pero es una línea al fin y al cabo, como un ovillo enredado y lleno de nudos, que no deja de ser un hilo de lana cuando se desenreda. Lo de pensar es otra cosa. Son como muchas líneas a la vez cruzándose unas con otras, y luego cosas que no son líneas, palabras sueltas, sensaciones, tonalidades, qué sé yo. Un ovillo de pensamientos no se puede desenredar, y ocurre que en cuanto paro de hablar, me pongo a pensar. Eso es inevitable. ¿Pero quiere decir eso que cuando me pongo a hablar dejo de pensar? No puede ser. Ahora mismo, por ejemplo, ahora que me he metido en este lío sobre pensar y hablar y que no sé cómo salir, ahora mismo estoy pensando a toda velocidad y hablando muy lentamente, haciendo las cosas a la vez y a dos velocidades distintas. Interesante, pero como no deje de hablar de esto, me voy a volver loca. Hablar de esto, pensar en esto. Qué curioso. ¿Por qué se usarán dos preposiciones distintas? ¿Son de y en preposiciones? Y si no, ¿qué son? Se me ha olvidado toda la gramática que aprendí en el instituto. Había una lista de preposiciones que nos teníamos que aprender de memoria, así, de corrido. Pero no, eso sí que no. Me da la tentación, pero bajo ningún concepto voy a ponerme a recitar aquí la lista de preposiciones. Lo de irse por las ramas tiene que tener un límite. Y ya he decidido que voy a esperar un poco más a meterme en la sauna. Así que entonces, en lugar de estar aquí en el cuarto de baño mirando la puerta de la sauna y el termómetro, mejor me voy al salón a ver la aurora boreal mientras hablo. La ventana del salón es más pequeña que la de la sauna, pero es bastante más grande que este ventanuco que hay en el cuarto de baño. Y ya de paso aprovecho para poner más leña en la chimenea. Así no se me apaga el fuego mientras esté en la sauna. Es impresionante la aurora y se ve bastante bien desde la ventana del salón. Ha crecido en este rato que llevo sin mirarla y ahora, además de colores verdes y azules, aparecen también ráfagas de rojo. Anki contaba el otro día que en la cultura sami las auroras boreales son el lugar donde va a parar el alma de los muertos. Algunas tradiciones dicen que de todos los muertos, otras especifican más y cuentan que solo de aquellos que han tenido una muerte violenta o accidentada, y que las diferentes formas y colores son reflejos de los diferentes estados de ánimo y conflictos en las almas de los antepasados. La madre de Anki se había criado escuchando esas historias en un pueblo de las montañas al norte de aquí, todavía en el municipio de Jokkmokk, pero ya casi en el siguiente, Gelibore, aunque lo de los municipios poco importaba en aquellos tiempos, sobre todo entre los samis, que tenían y tienen sus propias divisiones administrativas, las diferentes aldeas samis, que no son como las aldeas en España, sino extensiones enormes de territorio en las que se mueven y pastan los renos de unas determinadas familias. Los abuelos de Anki perdieron los pocos renos que tenían por culpa de una avalancha de nieve. Tuvieron que buscarse la vida de otra manera,
y, entre otras cosas, estuvieron trabajando en la acogida a los refugiados que cruzaban la frontera noruega por las montañas a finales de la Segunda Guerra Mundial. El abuelo formaba parte del equipo de rescate, esquiando en las montañas y recogiendo a gente que se habían refugiado del frío en cabañas de los samis, pero que llevaban días sin comer, o algunos simplemente estaban a la intemperie, caminando en la nieve, sin esquíes, o con esquíes pero sin saber utilizarlos. La abuela trabajaba en la base donde traían a los refugiados, haciendo de todo, porque eran muchos los que llegaban y pocos los empleados que habían contratado para ese invierno de 1944 a 1945. La madre de Anki, por aquel entonces, tenía 8 años y siempre contaba que se hizo mayor en aquellos meses. Sus padres estaban tan ajetreados que era a ella a quien le tocó estar a cargo de sus hermanos pequeños. Ella era la segunda hermana de un total de 6. La mayor tenía 15 años y también la habían contratado para trabajar en la base de acogida a los refugiados. Entre la mayor y la madre de Anki habían nacido 3 niños, pero todos habían muerto antes de cumplir el año de edad. Luego nació la madre de Anki, que trajo de vuelta la salud a la familia, y detrás de ella, con intervalos de menos de 2 años, 4 hermanos más, 2 niños y 2 niñas. El más pequeño de todos apenas había cumplido 1 año en ese invierno, en el que toda la familia se mudó a la base de acogida de los refugiados. La hermana mayor de la madre de Anki, es decir, la tía de Anki, se llamaba Viret, la tía Viret, y se decía de ella que era una de las mujeres más guapas de todo Sápmi. Anki solo la ha visto en fotos porque su tía se murió joven. Acababa de cumplir 20 años cuando la atropelló una de las máquinas que trabajaban en la construcción de una de las centrales hidroeléctricas de la zona, la más grande de todas, que se inauguró a principios de los años 50. Ella estaba trabajando allí de limpiadora, el último verano antes de casarse y de irse a vivir a Jokkmokk con su futuro marido, aunque es imposible que Anki hubiese conocido a su tía, porque si la tía no se hubiese muerto tan joven, Anki ni siquiera habría existido. Y es que Lars, el hombre que iba a casarse con la tía Viret, es el padre de Anki. A ver si lo cuento ordenadamente. Lars estuvo trabajando en el equipo de rescate de refugiados en el invierno de 1944 a 1945 y allí conoció a Viret y a toda la familia. Él no era Sami, era un joven policía de Jokkmokk al que destinaron a las montañas para trabajar con los refugiados y que pasada esa temporada se volvió a vivir a Jokkmokk, pero para entonces ya se había ennoviado con Viret, que acababa de cumplir 17 años. Estuvieron de novios varios años y Lars venía a menudo de visita a las montañas. Vivía con la familia y ayudaba en lo que hiciese falta, por ejemplo con los renos, porque después de unos años ahorrando, la familia había vuelto a comprarse unos renos. La fecha y el lugar de la boda ya estaban decididos cuando ocurrió lo del accidente de Viret. La madre de Anki por aquel entonces tenía 13 años y aún lo recuerda como el momento más triste de su vida. Sus padres estaban destrozados, como si hubiesen envejecido 10 años de repente, y a Lars daba pena verlo. Siguió viniendo de visita a las montañas, como cuando vivía Viret, a ayudar a la familia, y pasados unos años, como si fuese la cosa más natural del mundo, empezó una relación con la madre de Anki. Ella tenía 19 y el 31 cuando se casaron. La noche de bodas, en una cabaña de las montañas, hubo una aurora boreal preciosa con toda la gama de colores y que a ratos cubría casi todo el cielo. Para la madre de Anki no cabía ninguna duda de que aquella aurora era su hermana Viret dándole su bendición, pero era el año 1956 y todo estaba cambiando muy rápido. Anki nació 10 años más tarde en una casa con agua caliente, calefacción y luz eléctrica en el centro de Jokkmokk. También frigorífico, lavadora, teléfono y televisión. Otro mundo. Son en total 4 hermanos y ella es la tercera. A la mayor la llamaron Viret. Anki aprendió en el colegio que las auroras boreales se forman por las tormentas solares en combinación con el magnetismo de los polos de la Tierra. Por eso ocurren con tanta frecuencia en las cercanías del Polo Norte. En las del Polo Sur, auroras australes. Su madre le contó la explicación tradicional Sami,
pero más bien como una curiosidad y no como una explicación verdadera, que es como se lo habían contado a ella. Y esa fue de las pocas cosas de cultura sami que aprendió de boca de su madre, quien ni siquiera le enseñó el idioma. Sus 2 hermanas mayores sí que lo aprendieron. La madre les hablaba sami en casa y visitaban a menudo a los abuelos en las montañas, pero para cuando ella nació acababan de morir los abuelos y la madre de Anki se había peleado con sus hermanos por asuntos de herencias. Luego se reconciliaron, pero tuvieron que pasar bastantes años para eso. Anki recuerda que la primera vez que sus tíos y sus primos, por parte de madre, vinieron a casa fue cuando cumplió 15 años y vinieron a la fiesta de cumpleaños. Hasta ese momento apenas los había visto. Más allá de su cumpleaños, lo que se estaba celebrando allí era la reconciliación de la familia, pero fue ella, la cumpleañera, la que tuvo la suerte de recibir un montón de regalos. 2 de sus tías se habían puesto manos a la obra y le habían cosido un traje tradicional sami, botas, vestido, pañuelo, cinturón y gorro. No le faltaba un detalle. También le regalaron una piel de reno como la que he usado yo hoy para ponerla sobre la nieve y tumbarme a ver la aurora, pendientes, pulseras y colgantes, un par de cuchillos samis e incluso un tambor tradicional de los que se usaban antiguamente en los rituales. Aquello fue un shock para Anki, que cuando se puso toda la ropa que le habían traído y se miró al espejo, no se reconocía a sí misma. Su madre, sin embargo, se puso a llorar como una Magdalena al verla. Su madre y también sus tíos y tías, que decían que era igualita a su abuela de joven, a las fotos que le hicieron unos turistas alemanes cuando tenía 15 o 16 años. Los turistas estaban recorriendo el parque natural. Les pilló una tormenta de nieve y se refugiaron en la cabaña donde vivía la abuela de Anki con su familia. Llevaban una cámara de fotos y se las hicieron. Dijeron que cuando volviesen a Alemania y revelasen las fotos, se las mandarían. Y eso hicieron. Meses más tarde llegaron las fotos a uno de los albergues para turistas de la montaña, y el abuelo de Anki fue a recogerlas. Aquel día, Anki recobró una identidad perdida, la identidad sami, aunque en realidad no es que la recobrase, sino que la experimentó por primera vez. Pero no era una identidad completa. Le faltaba un ingrediente importante, el idioma, y fue ese mismo día, en la fiesta de cumpleaños, cuando se dio cuenta de lo mucho que implicaba no entenderlo ni hablarlo. Le daba rabia que le tuviesen que traducir al sueco el nombre de las diferentes cosas que le habían regalado, o cuando alguien hacía una broma en sami y todos se reían, excepto ella y su hermano, a los que nadie se lo había enseñado. Sus 2 hermanas mayores sí que habían aprendido sami de pequeñas y más o menos se enteraban. Incluso su padre, Lars, que aunque no era sami, había aprendido a hablar el idioma en su juventud, en todas las temporadas que había pasado con la familia de su mujer y en los primeros años viviendo juntos en Jokkmokk, cuando el idioma oficial de la casa todavía era el sami. Pero luego vino el conflicto familiar y la madre de Anki hizo lo posible por pasar página y olvidarse de su vida anterior. Entre otras cosas, dejó de hablar sami, quitó las decoraciones de la casa que le hiciesen recordar a su familia y se convirtió en una sueca moderna, como ella misma decía por aquel entonces. Había dejado las montañas para vivir en un pueblo con ambulatorio, biblioteca, escuela y tiendas. Trabajaba a media jornada en el supermercado y tenía un sueldo que, sumado al de su marido como policía, les daba para vivir holgadamente. Por ejemplo, para comprar ropa nueva para toda la familia en las tiendas de ropa en lugar de pasarse las tardes cosiendo, o para ahorrar y comprarse un coche grande con el que ir de acampada con toda la familia como mínimo 15 días cada verano. Anki recuerda que siempre iban a campings distintos. Unos años iban al norte, hacia Kiruna y Noruega, otros años al este, al archipiélago de Luleå y a Finlandia, y muchas veces al sur. Un verano llegaron hasta Trelleborg, la ciudad más al sur de Suecia, y a punto estuvieron de coger un ferry para ir a Alemania. Pasados los años, Anki se dio cuenta de que el único sitio al que nunca iban en vacaciones era al oeste, a las montañas donde había crecido su madre. No había aprendido el idioma sami de pequeña, pero de los 15 a los 18 años, desde aquel cumpleaños de la reconciliación hasta que se marchó a Londres, estuvo yendo a clases e intentando que su madre hablase sami con ella en casa, también visitando a sus tíos y a sus primos con relativa frecuencia.
acompañándoles con los renos en las montañas y durmiendo en la vieja cabaña donde los turistas alemanes habían encontrado refugio y fotografiado a su abuela, unas fotos que todavía estaban colgadas en las paredes de la cabaña. Poco a poco iba asimilando que no solo era una chica sueca de un pueblo perdido en uno de los rincones más remotos del país, Jokkmokk. Era al mismo tiempo una chica sami que vivía en uno de los lugares centrales de Sápmi, la tierra de los samis, también Jokkmokk. Pero pese a la familia y la identidad recuperada o en proceso de recuperación, Anki seguía contando los días para terminar el instituto y salir de allí. De Jokkmokk a Londres, de Londres a Sheffield, de Sheffield a Cambridge. Y mientras que Jokkmokk le parecía un lugar remoto, Cambridge, por el contrario, le parecía el centro del mundo, o uno de los centros, incluso más que Londres. Más de 80 investigadores de la Universidad de Cambridge han recibido el premio Nobel. Es la universidad con más premiados de todo el mundo. Y en la ciudad entera se respira un ambiente especial. Al menos así lo sentía Anki, porque yo nunca he estado en Cambridge ni en ningún otro sitio de Inglaterra. Las librerías, las bibliotecas, los coros, los grupos de teatro y de música de cámara, los profesores, los seminarios, los investigadores visitantes, la sensación de que sea cual sea el tema que a una le interese, va a encontrarse con uno de los expertos mundiales en la materia paseando distraído por el campus, tomando el aire y haciendo una pausa antes de volver al despacho a seguir escribiendo artículos y libros que se leerán en universidades de todo el mundo y que, entre otras cosas, influirán en las decisiones de muchos políticos y empresarios. Anki estudió políticas y durante 5 años le pareció que vivía en 2 realidades paralelas, la mayor parte del año en la burbuja Cambridge y en verano o en Navidades viajando a Jokkmokk a visitar a su familia, que seguía haciendo la vida de siempre, y si habían cambios no sorprenderían a nadie porque eran los esperados. A su hermano pequeño le hicieron contrato fijo en la mina de Gällivare y sus 2 hermanas mayores se casaron la una detrás de la otra, un verano la mayor y el verano siguiente la segunda. Su padre se jubiló, su madre seguía trabajando media jornada en el supermercado y ahora que viajaban sin hijos, habían cambiado las vacaciones de coche y camping por vuelos charter al sur de Europa. Todos los años se iban como mínimo una semana a un sitio distinto. También pasaban mucho tiempo con la familia recuperada. Cuando no era un cumpleaños, era un bautizo, o una boda, o ir a echar una mano en la matanza de los renos. El verano que Anki terminó la carrera, sus padres la recogieron en el aeropuerto de Luleå y se fueron directos a una iglesia minúscula en las montañas, en una zona preciosa que me ha apuntado en un papel que, por cierto, no sé dónde he puesto. Gunnar dijo que él también había estado en esa iglesia, en la boda del hijo de una prima de Astrid. Estuvieron hablando un rato, de parientes y apellidos, Anki intentando cuadrar a la familia de Astrid en el árbol genealógico sami que tiene en su cabeza. Porque, si no le salían mal las cuentas, Astrid y su madre tenían una tatarabuela en común, que había vivido a mediados del siglo XIX y que venía de una familia de samis de Finlandia. Algo le sonaba a Gunnar, de que una parte de la familia de Astrid tenía antepasados finlandeses. Y luego no sé qué más dijo, porque se pusieron a hablar en sueco. Gunnar llevaba un rato atascándose con las relaciones de parentesco en inglés. Y les dije que por mí no se preocupasen, que cambiasen un momento al sueco, que además yo tenía que ir al baño. Así descansaba yo también un poco, que lo de mantener tanto rato seguido la atención escuchando inglés me sigue cansando. En el trabajo estaba acostumbrada a comunicarme en inglés, sobre todo por escrito, pero siempre eran las mismas palabras: proyectos, procesos, informes, reuniones, gerentes, planes de mejora, palabras sin contenido, como si diese igual a qué es a lo que se dedicaba mi empresa. Pero escuchar a Anki hablar de su vida y su familia es otra cosa. Me interesa bastante más. Y también a Gunnar, aunque últimamente esté un poco monotemático con los rusos. O a su prima Ana cuando fuimos a por las cajas de libros. O a Mahmoud cuando se arranca y cuenta algo de su vida en Afganistán o en Irán. O de su viaje para llegar hasta aquí. Sea quien sea con quien hable, me doy cuenta de que escucho con un nivel de atención que antes no tenía, que no sé si he tenido alguna vez. De niña quizás. Creo que ni siquiera entonces. Pero en los últimos años definitivamente no lo he tenido. Ya fuese en el trabajo o fuera del trabajo,
Cuando hablaba con alguien tenía la mitad de la cabeza en otro sitio, y la mayoría de las veces ese otro sitio no era ningún lugar concreto, sino más bien un run run incómodo, el run run, y no me daba cuenta de lo que pasaba. Me había acostumbrado tanto a eso que me parecía lo normal, como si viviese con unos tapones en las orejas, de esos que se pone la gente para dormir en los aviones, o como los que se ponía mamá para poder dormirse con papá roncando al lado. Y si una no se los quita nunca, al final no recuerda cómo era eso de escuchar sin tapones.